Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Para nosotros es sencillamente un privilegio, un honor en el temor y en la gracia de Cristo poder ofrecer para usted una lectura comentada del texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada, de manera que usted tenga una herramienta adicional en ese proceso de estudio personal, de crecimiento en la gracia de Dios por medio del estudio de las Sagradas Escrituras, que es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para atraer y sujetar a la voluntad de nuestro Padre Celestial todas las cosas. De esa manera, mientras usted prepara su clase de la escuela sabática, en caso de usted ser un maestro o sencillamente ser un estudiante de las Sagradas Escrituras, estamos seguros que en la gracia del Señor este comentario puede ser útil para que usted construya su propia mirada, esa que el Espíritu Santo forma por medio de la experiencia de sujeción, de estudio de las Sagradas Escrituras, para que Dios cumpla su promesa del pacto eterno de guiar su entendimiento a un conocimiento genuino de Dios, de manera que desde el más grande hasta el más pequeño, todos le conozcan como Él lo ha prometido. Habiendo dicho esto, sencillamente antes de orar, queremos recordar dos cosas importantes. Estamos también con este video a través de la página web preachmanuel.com, de manera que si usted tiene algún problema o alguna dificultad en el futuro encontrando este comentario al texto bíblico, sepa que usted podrá encontrarlo en preachmanuel.com. Así también queremos recordar que el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, estaremos teniendo el complemento totalmente en vivo de este comentario para que usted, si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor, siéntase libre de dejárnosla saber y acompañarnos para crecer juntos en la gracia de nuestro Señor por medio del estudio compartido de las Sagradas Escrituras. Sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Habiendo dicho esto, vamos entonces a orar y de inmediato nos adentramos al estudio comentario del texto bíblico para esta semana. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito, Padre Santo, en esta hora, Señor, queremos en el nombre precioso, perfecto, completo y justo, Señor, de Cristo, nuestro Señor, queremos pedirte el cumplimiento perfecto de tu promesa, Señor, de enviar tu Santo Espíritu a nuestras mentes y corazones para dirigir, elevar nuestras miradas y contemplar a Cristo en tu santa palabra, Señor. Exalta a Cristo delante de nuestros ojos, para que al contemplarle de gloria en gloria, Señor, podamos ser transformados por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Tómanos, Padre Celestial, y que tu Espíritu nos transforme por medio del conocimiento genuino, real de tu santa palabra, Señor. Te lo pedimos, bendito Señor, en el nombre precioso de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos, vamos entonces a comenzar comentando nuestro texto que se encuentra en Juan capítulo número 16. Con la finalidad de comprender Juan capítulo número 16, hacemos bien en recordar algunas de las principales enseñanzas de Cristo acerca del Espíritu Santo que se encuentran y que nutren el pensamiento de todo el Evangelio de Juan. Y es que desde el mismo capítulo número 1, vamos a leer por favor, desde el mismo capítulo número 1, Jesucristo a través del evangelista Juan nos ha enseñado en qué consiste
lo que el mismo Cristo va a llamar nacer de nuevo por medio del Espíritu en el discurso a Nicodemo o en la conversación con Nicodemo en Juan capítulo número 3. Noten lo que nos dice, por ejemplo, el primer capítulo de Juan en el versículo número 11 en adelante. La Escritura dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, dice el texto, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo se engendran estos hijos? ¿Cómo son gestados? Mira lo que dice el texto en el versículo número 13, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira esto es maravilloso y extraordinario. Los hijos de Dios, de acuerdo con este texto, no son engendrados de voluntad carnal, ni de voluntad de varón. Y esto no solamente significa que los hijos de Dios no han de ser engendrados por medio de un linaje genético, físico, natural, de manera que la descendencia de Dios sea un linaje genético que provenga de algún ancestro elevado o encumbrado. No solamente eso, sino que el texto también nos está diciendo que aquellos que llegan a ser hijos de Dios son engendrados por medio y solamente por medio de la fe. La voluntad de los hombres no puede engendrar a un solo hijo de Dios, porque ser hecho hijo de Dios depende primeramente de la fe en Cristo Jesús, que es aquel que, de acuerdo con el versículo número 9, alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Esto no quiere decir que en el proceso de llegar a ser un hijo de Dios y crecer a la imagen de Cristo, no intervenga la voluntad humana en una parte del proceso. Pero como vamos a ver más adelante, esta parte de la voluntad se limitará estrictamente a ceder, rendirse delante de las influencias o ante las influencias visibles o invisibles del Espíritu de Dios que obra con poder en nosotros. Y esto es lo que vamos a ver a través de todo este comentario. Por ejemplo, cuando nosotros miramos, antes de llegar a Juan capítulo número 16, cuando nosotros llegamos a Juan capítulo número 3, atención, que de acuerdo con la mensajera del Señor, se nos dice que en este capítulo de Juan número 3 encontramos el discurso de Jesús donde mejor explicada está la doctrina de la salvación. De acuerdo con la mensajera del Señor, en ningún otro discurso Jesús explicó tan detallada y completamente la experiencia de la salvación como en Juan capítulo número 3, en esa conversación privada con Nicodemo, y que quedó registrada para nosotros gracias a una conversación del propio Cristo con Juan el apóstol, que registra para nosotros esta conversación de Jesús con Nicodemo. Allí en Juan capítulo número 3, Nicodemo estaba impresionado y desconcertado ante la afirmación de Cristo, que le decía: de cierto te digo que a menos que el hombre naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y esto no significa, en primer lugar en el contexto, entrar al reino de Dios, salvarse, ir al cielo. No. Ver el reino de Dios en el contexto en el que Jesús lo dice por primera vez en Juan capítulo número 3, ver el reino implica
recibir de parte de Dios la facultad de entender y conocer las cosas del Espíritu de Dios y responder ante las influencias del Espíritu de Dios, de manera que la salvación, de manera que las cosas de Dios, las enseñanzas espirituales de Cristo, las palabras de Cristo pudiesen ser comprendidas y así respondidas por el elemento humano. Entonces, ver el reino de Dios en primer lugar significa comprender las palabras de Cristo, entender su mensaje y responder ante él por medio del don del Espíritu Santo que es concedido del cielo. Cuando Nicodemo estaba desconcertado y pregunta entonces, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo por medio del Espíritu? Jesucristo le dice, no te maravilles, y lo encontramos en el versículo número 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Y aquí hay un juego de palabras en el idioma griego, pues la palabra viento es exactamente la misma palabra para espíritu y la palabra sonido en el idioma griego es la voz foné, que quiere decir voz en primer lugar. Por eso la palabra teléfono en español viene de dos palabras griegas que es telos, que es lejos, o teles, que es lejos, y al mismo tiempo foné, que es voz, de manera que teléfono es la voz que proviene de lejos, o la voz que se escucha de lejos. Entonces, aquí hay un juego de palabras en el versículo número 8, en donde por viento podemos leer espíritu y por sonido podemos leer voz. De manera que Jesús podía estarle diciendo a Nicodemo, el espíritu sopla de donde quiere y oye su voz, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y la enseñanza que podemos extraer de aquí es que probablemente en la experiencia de la conversión, en la experiencia del arrepentimiento, es muy probable que la persona no pueda dar una explicación ni puntualizar el momento de su vida en el cual ocurre la conversión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es capaz de ser dirigido por el elemento humano. No somos nosotros los que dirigimos al Espíritu Santo. No somos nosotros los que le damos directrices, indicaciones, ni le indicamos por dónde debe iniciar la conversión, ni le indicamos dónde o en qué parte del alma o en qué parte de nosotros comienza la convicción a tomar posesión de la mente y el corazón. No somos nosotros los que hemos de dirigir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de dirigirnos y ha de usarnos a nosotros. Así que probablemente nosotros ni siquiera podamos controlar cómo comienza el accionar del Espíritu Santo en nosotros. Ni siquiera podemos controlar o predecir de qué manera el Espíritu comienza a atraernos, de qué manera sus influencias visibles o invisibles llega a tomar posesión de nuestras vidas, de nuestros corazones, por medio de la gracia de Dios. No podemos predecir esas cosas, no podemos dirigir ese proceso. Pero hay algo que sí podemos hacer, y es que cuando la voz es sentida, cuando la voz es percibida, y escucha lo que voy a decir, probablemente incluso como influencia inconsciente. ¿A qué me refiero con influencia inconsciente? Probablemente la conversión de un hombre comience a gestarse, comience a darse, aun cuando ese hombre o esa mujer ni siquiera es consciente de que es Cristo el que lo dirige. Probablemente ni siquiera habiendo oído la palabra Cristo con sus oídos. Probablemente ni siquiera siendo consciente de que es Cristo, el Dios de la Biblia, el que lo está dirigiendo. Probablemente. Pero eso no demuestra que no es el Espíritu el que lo está atrayendo. Mis queridos amigos y hermanos, en cualquier parte del mundo, sobre la faz de la tierra,
si hay un hombre o una mujer, un individuo humano que ponga un solo pie en dirección hacia el cielo, una inclinación hacia lo bueno, lo recto, lo justo, una sola cosa, un solo paso en dirección a Dios, queridos amigos y hermanos, es el Espíritu Santo, es Cristo mismo que lo está atrayendo así. La luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo opera mediante influencias visibles o invisibles por medio de su espíritu de manera inexplicable, actúa, opera desde los primeros brotes de la conciencia del ser humano y está representada allí como un poder, una influencia que juntamente con las inclinaciones y tendencias naturales que orientan al ser humano hacia el mal, también hacen fuerza para dirigir al hombre y para hacerle desear algo de lo bueno, de la justicia de Dios. Esa batalla entre la inclinación hacia el mal y el deseo de justicia, de bondad y de bien que hay y se experimenta en toda conciencia humana, esa lucha, esa batalla es evidencia de las influencias del Espíritu de Dios en todo hombre, así como también en todo hombre hay un deseo o inclinación hacia el mal. Esa lucha es evidencia de que hay en todo hombre no solamente poder intelectual, racional, pensante, sino también hay en todo hombre la presencia de un poder sobrenatural, espiritual, que lo induce a desear un noble ideal que guarda en su interior, que guarda ese deseo, que hay en su interior un deseo hacia lo justo, hacia lo bueno. Y esa es evidencia del poder y la influencia de Cristo que alumbra a todo hombre que nace en este mundo. Entonces, el Espíritu Santo, Jesús le dijo a Nicodemo, no puedes saber de dónde viene ni a dónde va. En otras palabras, no puedes predecir sus movimientos, no puedes dirigirlo, ni siquiera puedes anticiparte, ni saber a dónde te lleva. Pero cuando oyes su voz, cuando sientes y percibes su inclinación y su influencia, sea consciente o inconsciente, el corazón humano puede ceder ante esta influencia espiritual o puede resistirla, impidiendo que esta influencia espiritual de la gracia de Cristo, este movimiento del Espíritu Santo, lo siga llevando en el camino de la salvación o sencillamente puede detener esta influencia e impedir que lo siga guiando. Entonces, aquí, queridos amigos y hermanos, hay un misterio tremendo. Hay un misterio tremendo. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo, por ejemplo, nos enseña que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios, no las oye, no las entiende. El hombre natural, por causa del pecado que ha sido cometido por él mismo y por causa de sus inclinaciones y tendencias naturales, el hombre natural está muerto en delitos y pecados. Sin embargo, de la misma manera en que la voz de Cristo dio vida al cuerpo muerto de Lázaro, ya de 4 días, para que el muerto saliera y obedeciera la palabra de Cristo, de la misma manera las influencias del Espíritu de Dios tienen el poder de despertar la conciencia que está muerta y esclavizada en el pecado. Despiertan la conciencia y si cedemos ante esta influencia, entonces nuestra conciencia procederá a la luz que nos alumbra, así como a todo hombre que nace en este mundo. Esto es un proceso dirigido por Dios, iniciado por Dios. Y es así como Jesús habla del Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a mirar en Juan capítulo número 14 y llegamos inmediatamente a Juan capítulo número 16. Mira, en Juan 14, fíjate esto, en Juan 14 Jesús dice lo siguiente en el versículo número 12 en adelante. Mira lo que dice Jesús, anticipando su discurso acerca del Espíritu. Dice el Señor,
Juan 14, versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Y la pregunta es, ¿y en dónde radica la razón por la cual los que creemos en Cristo podemos aún hacer mayores obras? Lo está diciendo el mismo Maestro. Mira la razón. Porque yo, termina el versículo 12, porque yo, dice Cristo, voy al Padre. ¿Y qué es lo que Él garantiza llegando a la presencia de su Padre? ¿Qué es lo que Él garantiza? Pues mira lo que Él garantiza. Versículo número 15 en adelante. Dice el texto, si me amáis, guardad, que puede ser traducido como sencillamente un indicativo. El texto puede ser mejor traducido, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Esa es una traducción posible del texto. E incluso en el contexto es mucho más acertada. Dice el texto así, versículo número 16. Y yo rogaré al Padre. Fíjate, aquí está el motivo por el cual podemos llegar a guardar los mandamientos. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, escuchen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ante aquella pregunta que hace Judas, no el Iscariote, que es, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? La respuesta de Cristo es extraordinaria. En el versículo 23 él dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Escuchen, y vendremos a él y haremos morada con él. De la misma forma entonces en que el Padre moraba en Cristo y lo facultaba para hacer las obras que hacía y decir las palabras que decía, de la misma manera como la presencia del Padre moraba en Cristo, ahora Jesús utiliza el mismo verbo y lo aplica a aquello que sucede en nosotros cuando llegamos a ser morada del Padre y del Hijo por medio del Espíritu Santo, de verdad, que viene a traer, escuche, viene a traer la presencia del Padre y del Hijo a nosotros para que nosotros, siendo morada de la plenitud divina, podamos experimentar las obras de Dios en nosotros. Y es en este contexto, queridos amigos, que nosotros leemos Juan capítulo número 16, versículo 15 en adelante, versículo 5 en adelante, perdón. Porque hablando del Espíritu Santo, por ejemplo, Jesús nos dice lo siguiente. Jesús dice así, hablando del Espíritu Santo, en Juan 16, versículo 5 en adelante. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Versículo 7. Ahora mira lo que dice el Maestro, y esto es maravilloso. Dice el Maestro, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Y esto es desconcertante, esto es increíble oírlo como de parte de los discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque los discípulos del Señor habían unido sus vidas, sus intereses, sus vidas enteras con Cristo y su ministerio. Y durante más de 3 años su vida llegó a ser el Maestro. Su Maestro representaba para ellos seguridad, representaba sanidad en peligro de enfermedad, representaba pan en peligro de hambruna, representaba poder en medio de sus debilidades. El Maestro era todo para ellos. Y ahora el Maestro les dice, yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Cómo puede convenir a alguien que ha nutrido su vida durante más de 3 años con el Maestro en su misma presencia, viviendo, durmiendo, caminando con Él? ¿Cómo puede alguien sentir y creer
que conviene que el maestro se vaya. ¿Cómo puede alguien creer eso? Pues hay que hacerle caso al maestro. Y la razón por la cual incluso a los discípulos de Cristo les convenía que su presencia física los abandonara y que llegase el Consolador, la razón por la cual eso les conviene está escrita en el texto. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, y aquí está la razón de que convenía que Él se fuera, mas si me fuere, os lo enviaré. Y mis queridos amigos y hermanos, esto es fundamental, es de importancia fundamental. ¿Por qué conviene que Cristo se vaya? De acuerdo con sus propias palabras, Él dice que si Él no se va, el Consolador no vendría. Y luego dice que si Él se va, entonces podrá enviarlo. ¿Y a qué obedece esta secuencia de eventos? Mira lo que nos dice, por favor, en Juan capítulo número 7, versículo número 37 al 39. Estos textos son fundamentales para entender la secuencia de eventos a la cual Jesús se refiere cuando dice que si Él se va, Él podrá enviar al Espíritu. Mira lo que dice el texto en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora dice el texto, versículo 39, este texto es fundamental. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, Jesús va al Padre y en la ceremonia de su glorificación, que está exactamente en el cumplimiento de la fiesta del Pentecostés o Shavuot, la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés, es en este ritual de glorificación que coincide con la entronización del Rey Jesús, que asume el trono de su Padre como sacerdote, rey al mismo tiempo, que Él derrama, despliega, dispensa como una de las bendiciones inestimables, de valor inestimable, como una de sus bendiciones, dispensa legalmente, como habiendo obtenido el derecho de hacerlo, dispensa el Espíritu Santo en plenitud para todos aquellos que se acercan a Dios en su nombre, por medio de la fe en Cristo. Y entonces todo aquel que pone su mirada en Cristo recibe de parte de Él, pues Él fue glorificado, pues Él se sentó en el trono del Padre como un intercesor divino humano, llevando nuestra semejanza, llevando nuestra humanidad al más alto cielo. Y allí nos ha unido con la divinidad, nos ha unido con Dios, de manera que Él nos hace a nosotros, que recibimos su Santo Espíritu, participantes de la naturaleza divina, receptáculos, morada de toda la plenitud de Dios. ¿Para qué? Para que seamos perfeccionados hasta llegar a ser varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De eso se trata. Para eso desciende el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo desciende, entonces trae la plenitud del poder divino. Como dice el deseado de todas las gentes, no ha descendido con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. ¿Para qué? Para que podamos someter a la voluntad de Dios las tendencias heredadas y cultivadas y perfeccionar el carácter de Cristo en su pueblo, cosa en donde Dios ha
puesto su propio honor. Entonces, queridos amigos y hermanos, si nosotros combinamos esto, combinamos este descenso en la plenitud del poder divino del Espíritu Santo con el hecho de que, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo nos informa que es Dios el que pone el querer como el hacer por su bendita y divina voluntad. Entonces, ¿cuál es la parte del elemento humano? ¿Cuál es la parte del hombre? ¿Cuál es mi parte en este proceso de salvación, de perfeccionamiento, de crecimiento de gloria en Cristo? ¿Cuál es mi parte? Pues, queridos amigos y hermanos, la parte del ser humano no puede ser otra que sencillamente ceder ante las influencias visibles o invisibles del Espíritu Santo, que atrae por medio de la gracia de Cristo, que atrae por medio del derecho que Cristo obtuvo de dispensar los dones inapreciables de su pacto y de atraer a toda alma a sí mismo y de alumbrar a todo hombre que vive en este mundo o que nace en este mundo. Por medio de ese derecho, Cristo compró el derecho. Cristo compró con su sangre el derecho de atraer, de influenciar, de alcanzar todo corazón humano con influencias visibles o invisibles, de manera que entonces nuestra parte, queridos hermanos, está circunscrita a ceder ante esta influencia, a no resistir esta bendita atracción que nos atrae con fuerza, con amor, que nos atrae a Cristo. Y es esto lo que nosotros necesitamos comprender, y lo vemos, por ejemplo, en este preciosísimo texto que nos regala la lección en Colosenses, citando al apóstol Pablo, por supuesto, en Colosenses capítulo número 1, y vamos allá, Colosenses capítulo número 1, y vamos a presentar los versículos número 28 al 29. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto? Mira esto. Nosotros en Colosenses capítulo número 1, antes de llegar a estos versículos, tenemos de nuevo un discurso acerca de la exaltación de Cristo. Mira, de acuerdo con Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Fíjate, versículo 17 dice, y Él, escucha, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Una cosa impresionante. Y de acuerdo con el mismo Colosenses, versículos 19 y 20, mira lo que se nos dice. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La misma plenitud que va a ser otorgada a nosotros en la plenitud de la divinidad, en la plenitud de Dios, según Efesios capítulo número 3, versículo 17. En adelante, nosotros somos hechos herederos de esa plenitud. Ahora escucha esto, versículo 20. Y por medio de Él, por medio de Cristo, fíjate esto, agradó al Padre, ese es el verbo que está en el contexto del pasaje, agradó al Padre, ¿qué cosa? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, queridos amigos y hermanos, la cruz del Señor Jesús es el evento universal que permite y hace posible la reconciliación de todas las cosas. En la cruz, escuchen bien, en la cruz, por medio de la encarnación de Cristo, de su muerte de cruz y de su resurrección, Cristo devolvió al favor del Padre y garantizó el favor del cielo entero para los seres humanos en y a través de ese evento de cruz. Él en la cruz unió el cielo y la tierra por un vínculo inquebrantable. De manera que Cristo, por medio de su sacrificio, se hizo heredero de todo derecho de atraer a sí mismo el corazón de todo hombre que nace a este mundo, de manera que todo aquel, escucha bien, que todo aquel
que no se resista a esta atracción, porque seremos siempre libres de resistirla. Seremos siempre libres de decir que no. Seremos siempre libres de rechazar esta gracia. Pero el que no se resista, sino que ceda su voluntad. ¿Y en qué consiste ceder la voluntad? Consiste en decir cada vez y en todo tiempo que el corazón y la mente experimenten las influencias atrayentes del Espíritu Santo, consiste en decir cada vez y en todo tiempo: sí, Señor, es verdad lo que dices de mí. Es verdad lo que dices de mi comida. Es verdad lo que dices de ese pecado. Es verdad que es pecado, Señor. Es verdad que he apartado mis pies de tus caminos. Es verdad. Consiste en decir sí cada vez y en todo tiempo a las influencias del Espíritu que nos dirigen y atraen a Cristo. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo dice, versículo número 28, ¿a quién anunciamos? ¿A quién anuncia Pablo? A ver, de acuerdo con el contexto, ¿cuál es el mensaje de Pablo? Alguien podría decir, bueno, a Cristo, de acuerdo con el contexto, es Cristo el que Pablo anuncia. Pero no es Cristo solamente el que Pablo anuncia. No es ese solamente su tema. Mira lo que dice el versículo anterior para que tú veas qué es lo que en esencia el apóstol Pablo anuncia. Dice el versículo número 27, escucha. A quienes Dios quiso dar a conocer, a quienes son los receptores del conocimiento del misterio oculto y escondido en Dios desde los siglos. Misterio que fue revelado en Cristo al apóstol Pablo. ¿Y cuál es ese misterio? Mira esto, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y aquí viene, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso dice el texto, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio oculto de Dios por los siglos, revelado en Cristo a través del apóstol Pablo y su ministerio, es que Dios en Cristo, habiendo sido encarnado en carne humana, ahora puede encarnarse, ahora puede habitar, ahora puede hacerse presente en nosotros, viviendo en nuestra carne, llevando a cumplir su voluntad, su justicia, su perfecta ley, llevándonos a experimentar su justicia cuando Él se hace presente en nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo anuncia. Él anuncia a Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y mira cómo el apóstol Pablo prosigue. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo se logra esto? ¿Qué es esto? Si no quedó suficientemente claro que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, lo que Él anuncia y el tema de su discurso en estos versículos, Él lo vuelve a reforzar en el versículo 29. Para lo cual también trabajo. Mira esto. Para eso trabaja el apóstol. A eso ha rendido su vida. A eso ha rendido su voluntad. A ese misterio que lo hace ministro de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y ahora mira cómo sigue. Luchando según la potencia de Él, la fuerza de Él, el poder de Él. Y sigue diciendo, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cuál es esa potencia que actúa poderosamente en mí? Dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cuál es esa potencia? Pues nosotros tenemos en Efesios revelada cuál es esa fuerza, cuál es esa potencia, cuál es ese poder que actúa poderosamente en quienes creemos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios? Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Capítulo número 1. Capítulo número 1, versículo número 18, 19 y 20. Dice el apóstol Pablo:
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso lo hace el Espíritu, la sabiduría espiritual que el apóstol Pablo pide para los efesios desde el versículo número 15. Ahora él dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19, aquí está el poder que actúa poderosamente en nosotros. La potencia, la fuerza que actúa poderosamente en nosotros, dice el apóstol. Y cuál, en pocas palabras, y que sepáis cuál, la supereminente, la palabra griega es hiperbalon, es decir, es hiperbólica, es exageradamente grande. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué fuerza? ¿Cuál es esa operación? Escucha, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que es el mismo poder que Dios utilizó, que Dios hizo funcionar, que Dios hizo operar para sacar a Cristo de la tumba y sentarlo en los lugares celestiales? Ese mismo poder es el que actúa poderosamente en nosotros, los que creemos. ¿Qué te dice eso? Mis queridos amigos y hermanos, ser cristiano, rendirse a la voluntad de Dios, rendirse a la gracia, ceder ante las influencias invisibles o invisibles de parte del Espíritu de Dios que nos atrae y ser transformados en una nueva criatura a la imagen de Dios. Ser cristiano no es algo que decide el hombre, no es algo que produce el hombre. El hombre solamente puede ceder, puede dar su voluntad, puede entregar su voluntad perversa y malvada y cederla a este Espíritu de Dios que lo llama y lo atrae. Porque ser cristiano es un milagro tan poderoso que para ser obrado se necesita del mismo poder de la resurrección. Porque ser cristiano es resucitar de la muerte de esclavitud al pecado y las tinieblas a una nueva vida en Cristo. Ser cristiano es experimentar el poder de la resurrección, ser resucitado por el Espíritu Santo a una nueva vida, como el mismo Espíritu Santo proclamó Hijo de Dios a Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. De eso se trata. De eso se trata. Así que cuando el apóstol Pedro, por ejemplo, vamos allá, por favor, vamos allá en Primera de Pedro, capítulo número 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 13. Cuando el apóstol Pedro dice cosas como esta, por ejemplo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El apóstol Pedro no está diciendo, queridos amigos y hermanos, que nosotros tenemos un poder en la mente que puede controlar los deseos y sentimientos del cuerpo, como si nosotros fuésemos una unidad partida en dos, una cosa divisible, de manera que hay un poder que se llama razón mental que puede controlar los deseos irracionales de un cuerpo que debe ser sujetado. Hermanos queridos, eso se llama estoicismo. Eso no es cristianismo. El estoicismo proclamaba la capacidad humana de vivir en armonía con un principio racional que dirigía el universo. Y asimismo nosotros debemos permitirle al principio racional de nuestras mentes, llamado logos, dirigir la corporeidad. Eso no es cristianismo, esto es estoicismo. Lo que la Biblia enseña, el apóstol Pedro está claro en qué significa ceñir el entendimiento. En el contexto, miren lo que el apóstol Pedro nos dice. Capítulo número 1,
capítulo número 1, versículo número 13 en adelante. Mira las palabras del apóstol Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Escucha, por favor, nos hizo renacer. Escucha, para una esperanza viva. ¿Y por qué es una esperanza viva? Porque este renacimiento, mira de dónde procede. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y mira las palabras del apóstol Pedro, versículos número 4 y 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Escucha, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Te das cuenta qué es lo que nos guarda? ¿Te das cuenta que lo que nos hace resucitar de una vida de pecado es el mismo poder de la resurrección? Y este mismo poder de Dios es el que nos guarda por medio de la fe, que también es un don de Dios. Y ya lo vamos a comprobar. Fíjate esto. Y dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esperamos que esta salvación se manifieste, pero ya está preparada, está reservada en los cielos, como lo dice el mismo apóstol Pablo. Entonces nosotros somos guardados por ese poder de la resurrección que Cristo heredó como real, genuino heredero de las promesas del pacto eterno que había pactado con su Padre, y que al sentarse en el trono de gloria hereda el derecho de dispensar sobre toda alma humana. De manera, queridos amigos y hermanos, que todo aquel que no se resista será atraído a la cruz. Todo aquel que no se resista será humillado al pie de la cruz y recibirá la vista del crucificado. Y al mirar al crucificado, el alma será constreñida y diremos: ¿quién soy yo que haciendo esto, matando con mis pecados al Hijo de Dios, quién soy yo para recibir la vida que proviene de la cruz? De eso se trata. De eso se trata. Mira esto. Mira lo que nos dice, por ejemplo, el Señor Jesucristo. Vamos a mirar al Señor Jesucristo en el capítulo número 5 de Mateo. Capítulo número 5 de Mateo, rápidamente. Y vamos a leer el versículo que comienza en el 28. Ahora escucha esto, mira esto. Dice así, dice el Señor. Mateo capítulo número 5, versículo, vamos a leer desde el versículo 27 para tener un mejor contexto. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, fíjate, Jesús te dirá en Mateo capítulo número 15 que aquí está el problema. El problema está en que lo que sale del hombre, que proviene del corazón, fuente de vida, es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque en el corazón se guardan, se permiten, se acarician, en el corazón se gesta y allí se puede ceder a los deseos de la carne, donde salen los adulterios, las fornicaciones, las lascivias, los asesinatos, los pleitos. Entonces Jesús dice, mira, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. Así que el punto de Cristo está en guardar el corazón. Guardar este corazón. Ese es el punto de Cristo. Ahora dice el Señor: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y así sucesivamente Jesús repite esta enseñanza, y aquí la pregunta es: ¿qué es lo que Jesús está enseñando? Jesús está enseñando que nosotros, los seres humanos, asumamos un voto, asumamos un compromiso, y yo diga, bueno, lamentablemente estas series de televisión me están ocasionando un problema espiritual.
Y entonces, para guardar las avenidas del alma, yo lo que voy a hacer es que no voy a pagar este mes la factura de la serie de televisión. Voy a cancelar la suscripción desde mi teléfono celular. La cancelo y no la voy a pagar. Mira, querido amigo y hermano, si ese es el instrumento, la estrategia para vencer el pecado en el que esa serie o esa cosa te hace caer, permíteme decirte que puedes no pagar la factura del mes, pero entonces vas a buscar la cuenta de un amigo o vas a ir a la casa de un amigo a ver eso. Es decir, no hay forma de abandonar y vencer el pecado por medio de un compromiso o de un voto que yo haga. Y en el contexto, Jesús está claro de eso. Porque en el contexto, fíjate lo que dice unos versículos más adelante. En el versículo 33 Jesús dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. ¿Y por qué? Mira cómo termina diciendo el Señor. El Señor dice: porque no puedes, versículo 36, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, yo no soy invitado por Cristo a decir: ah, Señor, yo voy a tomar y asumir un compromiso radical y lo voy a escribir y lo voy a firmar. Y es más, me voy a sacar una gota de sangre y le voy a poner mi huella en sangre para que veas cuán comprometido estoy con abandonar el pecado. Hermanos queridos, escucha. Odiar el pecado es la única forma de vencerlo. Y odiar el pecado, ¿cómo se logra? Oh, mira lo que nos dice la mensajera del Señor, por favor. La mensajera del Señor en El deseado de todas las gentes. Vamos a mirar este preciosísimo libro. Mira lo que dice El deseado de todas las gentes en el capítulo número 73. Fíjate esto. Capítulo número 73, página 621 de la paginación electrónica. Ella nos da el secreto. Aquí está. Este es el secreto. Mira lo que ella dice. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo, la obediencia de Cristo, procedía del corazón. Mira cómo continúa la cita. Y si nosotros consentimos, ahí está el punto. Ahí está el punto. Fíjate, si nosotros consentimos, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir ceder. Quiere decir que en humillación, al contemplar la gloria de la cruz, la gloria de Cristo, nosotros entregamos la voluntad perversa que se opone al Espíritu de Dios. La entregamos, nos humillamos, reconocemos la debilidad, aceptamos lo que el Espíritu nos dice. Decimos: sí, Señor, hágase en mí tu voluntad. Y dice el texto: y si nosotros consentimos, ¿qué hará el Señor? Se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Tú estás viendo esa promesa. Tú estás viendo que Él promete cambiar tus impulsos y amoldarlos a los suyos, de manera que los suyos se vuelvan los tuyos y los tuyos los suyos, hasta el punto de que cuando le obedezcas estarás ejecutando tus propios impulsos que Él ha puesto, que Él ha sembrado, que Él ha plantado en tu alma. Y ahora dice el texto, fíjate esto: la voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Ahora mira esto.
Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, escucha, y para esto hay que consentir, hay que ceder, como lo dijo la cita al principio. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso, detestable, aborrecible. De eso, queridos amigos y hermanos, se trata. Por esa razón quisiera terminar diciendo una sola cosa en relación con Génesis 32 y la lucha de Jacob con aquel ángel que traía la misma presencia de Dios, de manera que Jacob, como príncipe de Israel, luchó con Dios y venció. Escucha esto. ¿En dónde estuvo la victoria de Jacob? ¿En qué consiste exactamente la victoria de Jacob? ¿Será que la victoria de Jacob consiste en que él perseveró, en que él luchó, en que él quiso y quiso tanto que se aferró y pidió y entonces venció de manera como si es que Dios, fíjate, como si es que Dios fuese tan duro, tan difícil, pero tan estricto y arbitrario que no despliega bendición, que no da gracia, que no la otorga a menos que el hombre pero persista y persevere y se aferre y diga dame, hasta que el que más quiera a ese se le entrega. ¿Será que eso es lo que la historia nos enseña? Porque el apóstol Pablo nos dice, hablando de Jacob, que no es el que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y hablando exactamente de la historia de Jacob, lo dice el apóstol Pablo en Romanos 9. Entonces la pregunta es, ¿en qué consiste la victoria de Jacob? Precisamente la victoria de Jacob estuvo y consistió en el renunciar a buscar la bendición por sí mismo. Para recibir esa bendición, después de luchar en vano, porque la lucha de Jacob toda la noche fue por causa de la ignorancia, porque él peleó mientras no supo el carácter de su contrincante. Cuando supo de quién se trataba, se rindió. Oh, ¿te das cuenta? Y entonces en el rendirse estuvo la victoria. ¿Y dónde lo vemos? El ángel le pregunta, ¿cómo es tu nombre para que te bendiga? Oh, y él tuvo que decir, mi nombre es suplantador. Yo soy un usurpador. Yo soy Jacob, el usurpador de mi hermano, queriendo alcanzar la bendición por mis propios designios, por mi propia voluntad, por voluntad de carne y voluntad de varón. Mi nombre es usurpador. ¿Y qué le dijo el ángel? Oh, ya no se llamará más tu nombre así. ¿Te das cuenta? Porque su victoria precisamente consistió en aceptar su realidad, humillarse delante de Dios, aceptar su pecado, aceptar su problema, ceder su voluntad perversa y pecaminosa que lo había llevado a querer alcanzar la bendición por todo tipo de estrategias y estratagemas humanas. Y en ese momento él cede su perversa voluntad, renuncia a sí mismo y recibe la bendición que tanto había procurado, pero que ahora sencillamente no por procurarla con instrumentos y estrategias humanas, sino por humillarse, por rendirse, por ser vencido de Dios. Dios ganó esa batalla en su corazón y él se rindió, él cedió y entonces fue hecho vencedor con Dios. De eso es lo que se trata. De eso es lo que se trata la historia de Jacob. Habiendo dicho esto y esperando que haya sido un crecimiento para tu experiencia personal, un crecimiento en la gracia de Cristo y un mejor conocimiento de este misterioso y sobremanera complejo plan de la salvación, pero que es tan simple de experimentar.
para crecer y crecer en el resto de la eternidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, habiendo esperado que el Señor haya hecho eso en tu vida por medio de este comentario. Nos despedimos en esta ocasión diciéndote, nos vemos el día sábado a las 7:30 de la mañana. Bendiciones. Chao, chao.